Hola a todos, bienvenidos a este canal. En esta ocasión continuaremos nuestro viaje por la paleontología. El tema de esta ocasión es el período Triásico. Aunque no es tan famoso como el período Jurásico y el período Cretácico conocidos por la prosperidad de los dinosaurios, aunque el período Triásico también tenía muchas cosas interesantes que ofrecer. Es precisamente durante este período Triásico cuando surgieron los primeros dinosaurios y los primeros mamíferos completos, es decir, nuestros antepasados. En esta ocasión, me gustaría presentarles a todos ustedes algunas de estas criaturas. Entonces, comencemos. El mundo del período Triásico. El período Triásico es el primero de la era Mesozoica, que también incluye el período Jurásico y el período Cretácico. El período Triásico comenzó 251.9 millones de años antes del final del período Pérmico y duró hasta 213.6 millones de años antes del cambio del período Jurásico. La Tierra del período Pérmico era muy parecida a la actual, con varias zonas climáticas como selvas tropicales, desiertos, zonas templadas y zonas gélidas. En aquella época, la Tierra era como un único supercontinente llamado Pangea, dominado por un extraño grupo de criaturas llamadas sinápsidos, al que también pertenecen los mamíferos modernos. El poderoso y carnívoro Gorgonops y el dócil herbívoro y lento Dicynodontes también son miembros de este grupo de sinápsidos. Puedes aprender más sobre estas increíbles criaturas en nuestro video de período pérmico, así que si aún no lo has hecho, no se olviden de verlo. La terrible extinción que puso fin al período pérmico y al período paleozoico también acabó con el dominio de estas criaturas. También se han extinguido un gran número de especies marinas. También fue en esta época cuando desaparecieron los famosos trilobites. Los insectos tampoco se salvaron de la extinción. La causa de la extinción aún se desconoce, pero puede estar relacionada con las erupciones volcánicas tremendamente destructivas que se produjeron en Siberia en aquella época. Cuando las cenizas volcánicas que habían ocultado el sol durante mucho tiempo desapareció y los rayos del sol volvieron a brillar sobre la Tierra, que se había transformado en un gigantesco cementerio, había un mundo completamente diferente. Son los reptiles y no los sinápsidos los que dominarían el mundo durante millones de años. La masa terrestre del período Triásico seguía estando unidas en Pangea, pero este enorme supercontinente ya había comenzado a separarse gradualmente. El supercontinente Pangea estuvo aparentemente unido durante todo el período Triásico, y desde el espacio habría aparecido como una única masa de tierra que se extendía de polo a polo. Sin embargo, las grietas ya habían comenzado a formarse en la corteza. En el período Jurásico se produjo una separación decisiva a lo largo de esta grieta. Observen este mapa. En el límite entre el período Triásico tardío y el período Jurásico, está claro que Pangea está casi dividida en dos grandes continentes, la Eurasia y Gondwana, que solo están conectados por un istmo. El clima del período Triásico parece haber sido más cálido y considerablemente más seco que el del período Pérmico. Hasta hace 215 millones de años, cuando el contenido de oxígeno aumentó repentinamente del 15% al 19%, había menos oxígeno en la atmósfera del período Pérmico que en la época moderna. No había casquetes polares y las zonas climáticas en sí no eran tan diferentes, pero el continente Pangea habría tenido vastos desiertos. Nacimiento de las criaturas gigantes. A principios del período Triásico, el mundo viviente se estaba recuperando activamente de la extinción del período Pérmico. Los supervivientes más comunes son los principales arcosauromorfos. Este interesante grupo tiene su origen en el Proterosuchus de finales del período Pérmico, una criatura parecida a un cocodrilo de cara larga. A principios del período Triásico, su descendiente Erythrosuchus parece haber florecido por derecho propio, pero posteriormente fue sustituido por una especie más evolucionada. La familia de Erythrosuchidae, incluyendo algunos tipos interesantes, como el acorazado Chaliceviae, el Garjaina de cabeza grande y el poderoso Ularosaurus.
Ambas son criaturas peligrosas y son depredadores bastante grandes, alcanzando casi los 6 metros de longitud. Debido a que los grandes sinápsidos se extinguieron, nadie pudo competir con estas criaturas en tierra en el período Triásico temprano. Sin embargo, en el período Triásico medio y tardío, comenzó la competencia de Erythrosuchus y las especies relacionadas. Fue también en esta época cuando aparecieron los primeros dinosaurios reales. El Eoraptor, un depredador relativamente pequeño pero de rápidos movimientos. Como mínimo, es probable que haya engañado al lento Erythrosuchus y haya encontrado a su presa primero. Los dinosaurios gigantes aparecen al final del período Triásico. Un ejemplo es el depredador semiacuático acorazado Phytosaurus. La especie representativa de los Phytosaurus es el cocodrilo gigante Smilodontus, que puede alcanzar los 12 metros de longitud. Otros habitantes son la feroz Efraasia, que puede alcanzar hasta 7 metros de longitud. Esta criatura ya se parece al típico dinosaurio imaginado por todas las personas. Otros grupos de reptiles también intentaban convertirse en una fuerza competidora. Este es el caso, por ejemplo, del Ornithosuchus. Se trataba de un híbrido poco habitual de dinosaurio y cocodrilo, relativamente pequeño, solo un poco más grande que un humano, pero fuerte y ágil gracias a sus duras patas. Sin embargo, a finales del período Triásico, estaba claro que los dinosaurios habían ganado la carrera evolutiva con otros reptiles y pronto dominarían el mundo. Los dinosaurios del período Triásico eran tanto herbívoros como carnívoros. El mayor de ellos era el plateosauro gigante, que vivía en lo que hoy es Europa. Puede alcanzar hasta los 12 metros de longitud. No solo los dinosaurios. Otros reptiles herbívoros eran mucho más pequeños, pero no tan interesantes. Por ejemplo, los rincosauros también prosperaron. El grupo también incluye al Hiperodapedón, un pequeño y simpático lagarto de 1.5 metros de largo, con dientes gordos parecidos a los de un roedor. Entre los reptiles omnívoros se encuentran los Aetosaurus. Se cree que algunos se alimentaban principalmente de plantas y eran parecidos a los armadillos, mientras que otros eran depredadores, como el Desmatosuchus, de unos 4 metros de largo. Los reptiles se han aventurado activamente tanto en el agua como en la tierra. Fue también durante el período Triásico cuando aparecieron por primera vez los ictiosaurus y los plesiosaurus, que se alimentaban de peces y se depredaban entre sí. Había reptiles marinos aún más inusuales, como el Tanystropheus, cuyo cuello es 2 veces más largo que su cuerpo. En agua dulce, los grandes anfibios suponían cierta competencia, pero incluso estos parecen haber desaparecido a finales del período Triásico. Por otro lado, lo que no se entiende del todo es la situación de los protoavis. Se trata de una extraña criatura terrestre que vivió a finales del período Triásico. Tenía un pico con una serie de dientes afilados, alas y plumas, pero no parecía poder volar. Se cree que las primeras aves fueron los Archaeopteryx, que vivieron mucho más tarde en el período Jurásico, pero el protoavis, los expertos creen que es su ancestro. Tenían una estructura esquelética mucho más cercana a la de las aves. El misterio del protoavis sigue sin resolverse. Algunos paleontólogos creen que el protoavis es el ancestro de las aves, mientras que otros defienden el dominio de las Archaeopteryx y consideran que el protoavis es una especie completamente diferente o una quimera. Pero, ¿qué sucede con los sinápsidos que dominaron el período pérmico? O, más precisamente, con los terápsidos, el grupo de sinápsidos más desarrollados? Los terápsidos se vieron afectados por la extinción del período pérmico. Aunque más avanzados que los reptiles en términos de evolución, fueron relegados a los márgenes de la naturaleza. Sin embargo, los terápsidos no se dieron por vencidos. También se cree que los primeros mamíferos completos aparecieron en el período Triásico. Los mamíferos descienden de los sinodontes de finales del período del Pérmico. Este es un pequeño grupo de terápsidos que son más afortunados que otros de sobrevivir a la extinción. Todos los mamíferos ahora se clasifican como sinodontes o terápsidos. A principios del período Triásico, había criaturas que se parecían a los mamíferos pero no se clasificaban como tales. Uno de ellos es el Trinaxodon, un depredador de tamaño de un zorro que se parece a una cacatúa.
Los jaraímidos herbívoros también habitaban la zona durante el mismo periodo. En el período Triásico, entre sus descendientes surgió un grupo de mamíferos, los más primitivos. Morgacunodonta y Queneotherium pertenecen a esta categoría. Uno de los más notables es el pequeño ratón Adelobasileus. Algunos científicos lo consideran el pariente más cercano al ancestro genético común de todos los mamíferos. Es probable que estos animales siguieran poniendo huevos, pero es posible que ya tuvieran el pelaje oscuro, fueran de sangre caliente y tuvieran glándulas mamarias. Los marsupiales y los placentarios aparecieron incluso más tarde. Los terápsidos distintos de los mamíferos también prosperaron. El Cygnognathus de aproximadamente 1 metro de longitud y el herbívoro Hexaeratodon de casi unos 2 metros de longitud se extendieron por casi todo el supercontinente Pangea. También hay algunas criaturas bastante grandes, de hasta 3.5 metros de longitud y con un peso de hasta 1 tonelada. Las placerias tenían una personalidad tranquila y un movimiento lento. El rasgo más distintivo son sus magníficos colmillos. Lizowisia es comparable en tamaño. Esta especie, al igual que las placelias y varias otras, pertenece al grupo de las Stalecheria. Según la tradición geológica, el término Triásico termina con la extinción. Durante el período Triásico tardío, muchas plantas que habían florecido desde el período Carbonífero, como los helechos madereros y las dioctióferas, desaparecieron. Luego, en un periodo muy corto de menos de 10.000 años, los grandes anfibios, casi todos los arcosauromorfos que no son dinosaurios y los terápsidos, excepto los mamíferos, se extinguieron. Las causas de esta extinción siguen siendo un misterio. Es posible que los cambios climáticos y geológicos dramáticos sean los responsables de los cambios drásticos en la composición atmosférica, pero no lo sabemos con certeza. Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos por vernos. Espero que les haya gustado este video. Después del período Triásico viene el período Jurásico. Esta es la época en la que los dinosaurios reinan como reyes absolutos, habiendo triunfado tanto sobre los terápsidos del período Pérmico como sobre sus parientes del período Triásico, los reptiles en la carrera evolutiva. Pero eso lo veremos en otro video. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal y darle a me gusta. Nos vemos pronto. Adiós.